Hola, buenas tardes. En el video de hoy vamos a ver la técnica de muestreo por conglomerados combinado con estratificado. Entonces va a ser bastante breve. Decidí hacer un video adicional antes de que veamos el muestreo por conglomerados monoetápico porque este sigue siendo el de una etapa. Entonces vamos a ver las fórmulas a través de un ejemplo que vamos a ir trabajando a lo largo de las presentaciones. Ok, entonces el muestreo por conglomerados puede ser combinado con un muestreo estratificado. El objetivo es que la población pueda ser dividida en L estratos y se pueda seleccionar entonces una muestra por conglomerados dentro de cada estrato. Para esto tenemos que recordar el estimador de la razón, que bajo el muestreo por conglomerados se define como la sumatoria de las observaciones de los totales de los conglomerados, XY, entre la sumatoria de las MIs, que es el tamaño del conglomerado. Y pues ese es un estimador que puede ser considerado como estimador de la razón y pues puede ser tratado como el promedio de totales de conglomerados con respecto al estimador del tamaño promedio de los conglomerados. Entonces ya pensando en términos de este estimador, tenemos dos formas de hallar el estimador de la media poblacional a través de los estratos. Esto es un poquito ya más de técnicas de muestreo estratificado, que es el estimador separado y el estimador combinado. Si se emplea el estimador separado, nosotros tenemos que conocer el número total de elementos de cada estrato para poder asignar las ponderaciones adecuadas, ya que estas cantidades pues van a ser comúnmente desconocidas porque estamos hablando de que si vamos a aplicar conglomerados con estratificados porque la población es pues bastante grande, ¿no? Entonces va a ser complicado conocer pues todos estos elementos. Entonces comúnmente esas cantidades van a ser desconocidas, por lo que únicamente vamos a analizar la forma combinada del estimador de la razón con el contexto de muestreo por conglomerados. Entonces para eso vamos a ver un ejemplo, vamos a analizarlo. O sea, vamos a ver el ejemplo con dos estratos y de aquí ya si quisiéramos utilizarlo con 3, 4, 5 estratos, ya solamente es adecuar las fórmulas, ¿no? Aplican las mismas. Entonces, en este caso vamos a pensar que tenemos dos estratos en donde cada uno corresponde a una ciudad. Vamos a considerar a la ciudad de Mérida como el estrato 1, que va a tener 415 conglomerados y una muestra de 25 conglomerados de esos 415. Y la ciudad 2 la vamos a considerar, bueno, a Izamal vamos a considerar como la ciudad 2, que va a tener una población de 168 conglomerados y una muestra de 10 conglomerados de esos 168. Entonces, lo que nos pide es estimar el ingreso promedio por persona en las dos ciudades combinadas y establecer un límite para el error de estimación de 95% de confianza. Supongamos que cada colonia va a ser un conglomerado. Entonces, aquí ya tenemos, pues bueno, dos ciudades que van a ser los estratos y dentro de estas ciudades tenemos las colonias que van a ser los conglomerados. Entonces, estamos hablando que en términos del problema son 415 colonias en Mérida y 168 colonias en Itimná, de las cuales estamos tomando una muestra de 25 colonias de Mérida y 10 colonias en Izamal. Ok, ahora estos son los resultados de la muestra para la ciudad de Mérida. Podemos ver el número de conglomerado, que es, bueno, el número de la colonia, el tamaño MI de conglomerados, que son los elementos últimos que están dentro de cada conglomerado, y el ingreso total de los conglomerados. O sea, ese ingreso total vendría siendo la suma de las X y J, y eso es lo que formaría cada una de las XIs. O sea, los 8 que pertenecen a la colonia 1, o al conglomerado 1, perdón, suman 96,000 de ingresos. Los 12 de la colonia 2 suman 121,000 y así nos vamos con toda la muestra, ¿no? Ahora, para el caso de Izamal, tenemos esta tablita en donde vemos la muestra de tamaño 10, los números de elementos y el ingreso total que estarían sumando. Ahora vamos a ver la solución y a través de la solución vamos a estar viendo las fórmulas que vamos a aplicar. Entonces, de entrada, lo que tendríamos que hacer es calcular las medias de los totales de los conglomerados en la muestra 1 y en la muestra 2. Esto lo podemos calcular como sigue, o sea, simplemente tendríamos que hacer la sumatoria de todas las XIs y luego dividirlo entre todas las MIs, que sería tomar esta sumatoria dividido entre esta sumatoria. Entonces, eso nos daría un ingreso promedio de 53,160 para Mérida y siguiendo el mismo procedimiento para Izamal, sería sumar todas estas entre la suma de todas estas. Entonces nos da que tiene un ingreso de 54,700. Ahora también vamos a necesitar los promedios de los tamaños de los conglomerados de dichas muestras, que sería M barra 1 y M barra 2. Esto lo calcularíamos sumando el total de las
de la sumatoria de las MSIs entre el número n, que es 10 en este caso, ¿no? Lo mismo para Mérida, sería tomar la 151 y dividirla entre 25. Entonces esto nos va a dar los tamaños promedios de conglomerados de 6.04 y 4.90. Ahora, el estimador del promedio poblacional del total por conglomerado, pues estaría dado por esta fórmula de aquí. Es decir, tendríamos que hacer una especie de promedio ponderado. Vamos a tomar el tamaño de la población de conglomerados de la muestra 1 multiplicado por la media, más el tamaño de conglomerados de la muestra 2 multiplicado por la media de la muestra 2. Todo eso entre n, que sería el total de los conglomerados, es decir, la suma de n1 más n2. Entonces, también nosotros podemos calcular el estimador promedio del tamaño de los conglomerados con esta fórmula. Sería lo mismo, solamente que en lugar de que contemplemos las medias de la muestra 1 y de la muestra 2, pues simplemente contemplamos el tamaño promedio de la muestra 1 y de la muestra 2. Entonces, el estimador de la media poblacional por elementos estaría dado de esta forma. Lo vamos a denotar como y barra asterisco, y va a ser la división de lo que nosotros teníamos aquí, bueno, del estimador del promedio poblacional del total y el estimador del promedio del tamaño de conglomerados, y eso ya estaría formando el estimador de la razón que nosotros vimos en esta fórmula. Lo que hicimos ahorita fue hallar la parte de arriba, la parte de abajo, y ahora estamos haciendo la división. Entonces, esta sería la fórmula para el estimador de la media, y la fórmula de su varianza estaría dada por esta expresión de aquí. Como pueden ver, es una pues expresión bastante extensa, ¿no? Tiene un término común que es 1 entre m al cuadrado, y de ahí se abren las llaves, y todo esto es lo que nosotros necesitaríamos calcular para cada uno de los estratos. Entonces, esta parte es para el estrato 1, esta parte es para el estrato 2, y ahí ya cierra la llave. Y estas dos son las fórmulas que les comento que tienen que estar adecuando si tuviéramos más estratos. Obviamente, si tuviéramos un estrato 3, pues tendríamos aquí un más n3 por la media de la muestra 3, y aquí más n3 por la media del tamaño promedio, perdón, del conglomerado 3. Y en esta fórmula, pues tendríamos que agregar un término más a esta suma. O sea, sería uno igualito a este, pero en lugar de n2 y n minúscula 2, pues estaríamos poniendo n3, n minúscula 3. Y aquí, pues lo mismo, las medias serían de la población 3 y el tamaño promedio también sería de la población 3. Entonces, estas dos serían las fórmulas. En este caso, m va a ser el número total de elementos de la población, y como si no lo conocemos, lo podemos estimar a través de esa expresión de aquí, ¿no? Ya tenemos el tamaño promedio de los conglomerados, y entonces solo es multiplicarlo por el tamaño total de conglomerados para la población 1 y lo mismo para la población 2. Entonces, a través de esta expresión, nosotros estimamos m. Bueno, eso es lo que les acabo de explicar. En la fórmula de la varianza, la primera sumatoria es con la información del estrato 1, esta parte de aquí. La segunda sumatoria es con la información del estrato 2, y si tuviéramos más estratos, pues es agregar más términos, ¿no? Entonces, ya aplicando las fórmulas con los valores que nosotros tenemos, serían estos de aquí. Llegamos a que la media de ingresos a nivel total, o sea, combinada Mérida con Izamal, pues es de 9,385. Entonces, como en nuestro caso no conocemos M, lo tenemos que estimar con M gorrito, que sería este que les acabo de dar aquí, que nos da 3,329.8. Y para el caso de las varianzas, pues habría que calcular, aquí recomiendo hacerlo por separado, ¿no? Primero calculan la parte de la sumatoria para el estrato 1, luego calculan la parte de la sumatoria para el estrato 2, y luego ya pues se sustituyen los resultados que se obtuvieron aquí en la fórmula general de la varianza, ¿no? Y esto nos daría que la varianza sería de 412,563.8. Entonces, ya con ese valor podemos hallar los intervalos de 95% de confianza. En este caso sería la estimación de la media, que sería de 9,385, más menos 1,96, que sería la parte del cuantil de la distribución normal, con 0,025, por el error estándar del estimador, que sería la raíz de la varianza del estimador. Esto nos da el intervalo de 8,126.06 a 10,643.
Y pues bueno, con esto ya estamos aplicando un muestreo por conglomerados combinado con estratificación. Entonces, no es muy complicado hacerlo, lo único que lleva bastante tiempo, pero que con ayuda de algún software se puede agilizar, es el cálculo de la varianza, ¿no? Porque son muchos términos que se tienen que estar empleando. Entonces, pues eso es todo por el video, y ya con esto cerramos muestreo por conglomerados de una etapa, y en el siguiente video vamos a ver muestreo por conglomerados bietápico.